Hoy vamos a sumergirnos en una historia fascinante, la del nacimiento del primer imperio global y su dramático final. Un viaje que nos llevará desde el decisivo año 1492 hasta el incierto 1700, para desentrañar el auge y la caída del Imperio español. Pues esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder. Porque esta es la crónica de 2 siglos de un poder inmenso, de una riqueza nunca antes vista y de conflictos constantes. Pero también es la historia de una decadencia lenta y dolorosa. Vamos a empezar. Todo arranca aquí, con un matrimonio que, cambió la historia para siempre. Y ojo, que tiene su miga, porque para que Isabel y Fernando pudieran casarse, al ser primos segundos, hizo falta una bula papal, que resultó ser falsa. Una unión que sentaría las bases de la futura España. Y esto es clave para entenderlo todo. No es que de repente naciera un país llamado España, para nada. Era una unión dinástica. O sea, 2 reinos, Castilla y Aragón, con el mismo rey y la misma reina, pero cada uno a su suyo, con sus propias leyes, sus propias instituciones y sus propias costumbres. Y llegamos a 1492. Menudo año. Pasan 3 cosas que lo cambian absolutamente todo. En enero cae Granada. Se acaba la Reconquista después de 800 años. En marzo se expulsa a los judíos. Una decisión que buscaba la unidad religiosa pero que tuvo unas consecuencias económicas brutales. Y en octubre Colón llega a América y el mundo literalmente se hace más grande. Pues bien, el testigo de los Reyes Católicos lo recoge una nueva familia, una nueva dinastía, los Habsburgo, que aquí en España conoceremos como los Austrias. Y con ellos, el imperio va a llegar a su máxima expansión. Es la época en la que se decía, y con razón, que en sus dominios nunca se ponía el sol. El primer Austria, Carlos I, es que lo hereda todo. Es una locura. De su madre, Juana, le llega Castilla y toda América. De su padre, Felipe, los Países Bajos. De su abuelo, Fernando, Aragón y sus posesiones en Italia. Y por si fuera poco, de su abuelo Maximiliano, los territorios de los Habsburgo en Austria y el derecho a ser elegido sacro emperador romano germánico. Vamos, que se convirtió de la noche a la mañana en el monarca más poderoso de Europa. Mientras todo esto pasaba en Europa, al otro lado del Atlántico, un puñado de hombres protagonizaba una de las hazañas más increíbles y, a la vez, controvertidas de la historia. Tipos como Hernán Cortés o Francisco Pizarro, con muy pocos soldados, se enfrentaron y derribaron imperios gigantescos como el azteca o el inca. ¿Y qué les movía? Pues se suele resumir en 3 palabras que lo explican todo bastante bien: oro, gloria y evangelio. Buscaban riquezas, claro. Querían la fama, pasar a la historia. Y también tenían una misión, o al menos así lo veían ellos, de expandir la fe cristiana. Pero, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo es posible que tan pocos vencieran a tantos? Pues no fue solo por las armas. Siguieron una especie de manual de conquista muy eficaz. Primero buscaban enemigos locales del imperio de turno y se aliaban con ellos. Luego iban a por la cabeza. Capturaban al emperador, que era casi un dios, y dejaban a todo el imperio paralizado. Y el golpe final era asediar la capital con la ayuda de sus nuevos aliados. A esto hay que sumarle un arma invisible y letal: las enfermedades que trajeron de Europa, para las que los nativos no tenían defensas. Claro, gestionar un imperio así, tan enorme y disperso, era un caos. El hijo de Carlos, Felipe II, va a cambiar las cosas. Él no hereda el título de emperador, se centra en el Imperio Español. Y lo primero que hace es crear una capital fija, Madrid, en 1561. Desde allí, con una burocracia tremenda, se dedicó a gobernar este monstruo global y además a ampliarlo, porque en 1581 se anexiona Portugal. Felipe II fue un rey de despacho, pero su reinado fue una guerra constante. Tuvo victorias épicas, como la de Lepanto contra los turcos, que frenó su avance por el Mediterráneo, pero también se metió en fregados que sangraron al imperio, como la larguísima guerra en los Países Bajos. Y por supuesto, el desastre de la Armada Invencible contra Inglaterra. Victorias y derrotas, sí, pero todo a un coste económico altísimo. Y después de estos 2 reyes tan manos a la obra, por así decirlo, entramos en el siglo XVII. Y aquí la cosa cambia. Llega la crisis. Llegan los llamados Austrias menores, reyes que, en lugar de gobernar directamente, delegaron el poder. Y eso, como veremos, sacó a la luz todas las costuras del imperio. La figura clave de esta época es el valido. ¿Qué era un valido? Pues básicamente el mejor amigo del rey, su hombre de confianza, casi un primer ministro. Figuras como el duque de Lerma con Felipe III o el conde duque de Olivares con Felipe IV acumularon un poder bestial. El problema es que muchas veces usaron ese poder para sus propios intereses, y sus políticas, en vez de arreglar las cosas, las empeoraron.
Y los problemas se acumulaban, la demografía, la gente, se vino abajo, fue una tormenta perfecta. Por un lado, oleadas de peste que diezmaban a la población, por otro, las guerras constantes que se llevaban a miles de hombres jóvenes. Y para rematar, decisiones políticas desastrosas, como la expulsión de los moriscos en 1609. Echar a unas 300.000 personas de golpe dejó el campo, sobre todo en zonas como Valencia y Aragón, tiritando. Tanta guerra y tanta crisis económica necesitaban una solución. Al conde duque de Olivares se le ocurrió la unión de armas, que todos los reinos del imperio, no solo Castilla, pagaran y aportaran soldados. La idea podía tener su lógica sobre el papel, pero en la práctica fue un desastre. Cataluña y Portugal lo vieron como un ataque a sus leyes y privilegios, y en 1640 todo estalló. Estallaron revueltas en los dos extremos de la península al mismo tiempo. El imperio se estaba rompiendo por dentro y a la vez perdía fuerza por fuera. La combinación fue letal. Se inicia el principio del fin para la dinastía de los Austrias en España. Y esas derrotas y esa debilidad se tradujeron en papeles, en tratados de paz que eran en realidad certificados de defunción de la hegemonía española. Con la paz de Westfalia se reconoce la independencia de Holanda después de 80 años de guerra. Con la paz de los Pirineos se ceden territorios a una Francia que ya es la nueva potencia dominante, y con el Tratado de Lisboa se acepta, a regañadientes, que Portugal vuelve a ser independiente. Se acabó, España ya no era la que mandaba en Europa. Y para rematar este panorama desolador, el último rey de la dinastía, Carlos II, fue el reflejo perfecto de esta decadencia. Fruto de generaciones y generaciones de matrimonios entre familiares, era una persona con graves problemas físicos y mentales. Pero lo más importante, lo que tuvo en vilo a toda Europa, es que era incapaz de tener un heredero. Los detalles de su autopsia son tremendos. Hablan de un cuerpo consumido. Es un final casi macabro para una dinastía, una metáfora física del agotamiento de un linaje y, en cierto modo, de todo un imperio. Finalmente, en el año 1700, Carlos II muere, y muere sin hijos. La línea de los Austrias españoles se apaga para siempre y deja un vacío de poder inmenso. ¿Quién se iba a quedar con el trono de España y con todo su gigantesco imperio? La guerra era sencillamente inevitable. Así que la muerte del último Austria cierra una era, pero abre las puertas a un conflicto que va a sacudir todo el continente. La pregunta estaba en el aire, en todas las cortes europeas. ¿Quién heredaría el imperio español? Esa respuesta se daría en los campos de batalla de la Guerra de Sucesión. Gracias por habernos acompañado en este recorrido.